Después de negarme a darle mi herencia a mi madre, ella me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, tenían abogados listos para obligarme a firmar la cesión, pero en el momento en que me entregaron los papeles, sonreí y dije, «Qué curioso, yo también traje a alguien». Mi nombre es Sofía Méndez y nunca imaginé que mi propia familia intentaría manipularme de esa manera. Toda mi vida creí que éramos unidos, que nos cuidábamos unos a otros. Qué equivocada estaba. La casa de mi madre, con sus elegantes muebles de caoba y cuadros perfectamente alineados, siempre había sido un lugar de tensión para mí. Aquel día, mientras cruzaba el umbral, pude sentir las miradas juzgándome. Mi hermano Carlos, mi tía Lucía y mi madre Elena estaban sentados en la sala, acompañados por dos hombres de traje que sostenían maletines negros. La trampa estaba tendida. «Sofía, qué bueno que llegaste», dijo mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nos preocupaba que hubieras cambiado de opinión». Su voz, dulce como almíbar envenenado, me provocó un escalofrío. Hacía apenas 3 meses que mi abuelo paterno había fallecido, dejándome como única heredera de su fortuna. Una herencia que, según mi madre, debería beneficiar a toda la familia. Pero yo conocía perfectamente sus intenciones. Mi abuelo Javier había sido un hombre prudente. Constructor de su propio imperio inmobiliario desde cero, sabía distinguir entre quienes lo querían por interés y quienes lo apreciaban de verdad. Mi madre nunca ocultó su desprecio hacia él. Lo consideraba tacaño, anticuado y difícil. Lo criticaba constantemente, especialmente después de que mi padre falleciera hace 10 años. Sin embargo, cuando se enteró de que mi abuelo estaba enfermo, de repente comenzó a visitarlo, a llevarle comida casera y a preocuparse por su bienestar. Un cambio tan radical como transparente. «Creo que es mejor que nos sentemos», sugirió uno de los abogados, un hombre calvo con gafas redondas que me miraba con condescendencia. «Tenemos mucho que discutir sobre la herencia de su abuelo». Me senté frente a ellos, sintiendo el peso de sus expectativas. Mi hermano Carlos, que siempre había sido el favorito de mi madre, me observaba con una mezcla de lástima y superioridad. Él nunca tuvo una relación cercana con el abuelo. Mientras yo pasaba mis veranos ayudando al abuelo en sus propiedades, aprendiendo sobre contratos, inquilinos y mantenimiento, Carlos prefería gastar el dinero que mi madre le daba generosamente. «Sofía», comenzó mi madre con voz melosa, «entendemos que estás confundida. Tu abuelo cometió un error al dejarte todo a ti. Claramente, no estaba en su sano juicio al final». Sus palabras me golpearon como bofetadas. El abuelo había estado lúcido hasta el último momento, y ambas lo sabíamos. El segundo abogado, más joven y con una expresión de tiburón, empujó unos documentos hacia mí. «Estos papeles simplemente rectifican un error. Distribuyen la herencia equitativamente entre todos los miembros de la familia. Es lo justo, ¿no cree?» Mi tía Lucía, hermana de mi madre, asintió enfáticamente. «Piensa en la familia, Sofía. Tu abuelo nunca hubiera querido crear división entre nosotros. La manipulación era tan evidente que casi resultaba cómica. Durante años, había visto a mi madre controlar a todos a su alrededor con la misma técnica: culpa, presión familiar y falsas muestras de afecto. Funcionaba especialmente bien con Carlos, quien incluso ahora parecía un títere repitiendo las frases que seguramente nuestra madre le había enseñado. «Hermana, piensa en mamá. Después de todo lo que ha sacrificado por nosotros, merece una parte de esa herencia. El abuelo fue injusto con ella toda su vida». Miré los documentos sin tocarlos. Eran varias páginas de jerga legal que esencialmente me despojaban de todo lo que mi abuelo había trabajado para construir. La propiedad principal en el centro de la ciudad, los 5 apartamentos en la zona este, la casa de playa y aproximadamente $1,5 millones en inversiones. Todo pasaría a manos de mi madre, quien, generosamente, me dejaría una pequeña suma como consuelo. «¿Y bien?», preguntó mi madre, su paciencia evidentemente agotándose. «¿Vas a firmar?». Levanté la vista de los papeles y sonreí. No era la sonrisa sumisa que esperaban, sino una cargada de determinación. En realidad, esperaba que llegara alguien más. Como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta, el timbre sonó en ese preciso momento. Los rostros de mi familia mostraron confusión, mezclada con irritación por la interrupción. «Debe ser mi invitado», dije levantándome. «Permítanme atender». Cuando abrí la puerta, Roberto Salinas, el abogado personal de mi abuelo durante más de 30 años, me saludó con una inclinación de cabeza. A sus 60 y tantos años, con su cabello plateado y traje impecable, imponía respeto con su sola presencia. «Justo a tiempo», murmuré, haciéndolo pasar. La expresión de mi madre cuando vio a Roberto fue impagable.
Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Mi hermano y mi tía intercambiaron miradas nerviosas, mientras los dos abogados contratados por mi madre se removían incómodos en sus asientos. Señora Elena, saludó Roberto con formalidad. Qué conveniente encontrarlos a todos reunidos. Ahorra tiempo. Roberto se sentó a mi lado, colocando su maletín sobre la mesa de centro. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre fue la primera en recuperarse de la sorpresa. Roberto, dijo con una sonrisa forzada, no esperábamos verte. Este es un asunto familiar privado. Por el contrario, señora Elena, respondió Roberto con calma mientras abría su maletín. Como albacea del testamento de don Javier, cualquier discusión sobre su herencia me concierne directamente, especialmente cuando parece que se está intentando invalidar sus últimas voluntades. Los dos abogados contratados por mi madre intercambiaron miradas de preocupación. El mayor de ellos, el de gafas redondas, carraspeó intentando recuperar el control de la situación. Disculpe, pero ya estábamos en medio de un acuerdo familiar. La señorita Sofía estaba a punto de firmar estos documentos para una redistribución justa de la herencia. Roberto levantó una ceja y me miró. Yo negué con la cabeza. No iba a firmar nada. Aclaré. Solo estaba escuchando este intento de manipulación familiar. Mi hermano Carlos se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la ira. Esto es ridículo. ¿Trajiste al abogado del abuelo para intimidarnos? ¿Tan egoísta eres que no puedes compartir algo de esa fortuna con tu propia familia? Siéntate, Carlos, ordenó mi madre, su voz repentinamente dura. Luego se volvió hacia mí, cambiando nuevamente a su tono meloso. Sofía, cariño, entiendo que estés confundida. Quizás Roberto pueda ayudarnos a todos a llegar a un acuerdo razonable. Al fin y al cabo, somos familia. Roberto sacó varios documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa, justo al lado de los papeles que querían que firmara. Antes de continuar, dijo con voz pausada, creo que es importante aclarar algunos puntos. Don Javier me instruyó específicamente sobre sus deseos antes de fallecer. No solo estaba en pleno uso de sus facultades mentales, sino que previó exactamente esta situación. Mi tía Lucía, siempre la aliada incondicional de mi madre, intervino. Todos sabemos que Javier estaba resentido con Elena. Nunca la perdonó por casarse con su hijo. Esta herencia es solo su último acto de venganza desde la tumba. Roberto ignoró el comentario y continuó. Don Javier modificó su testamento hace 3 años. Cuando estaba en perfecta salud, fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su capacidad mental. Además, tengo aquí grabaciones de nuestras conversaciones donde explica claramente sus razones para nombrar a Sofía como única heredera. El abogado joven contratado por mi madre se inclinó hacia adelante, repentinamente interesado. ¿Grabaciones? Eso podría considerarse evidencia inadmisible en un tribunal. Las grabaciones fueron autorizadas por don Javier y están debidamente notariadas, respondió Roberto sin inmutarse. Pero más relevante aún es esto. Sacó un sobre sellado de su maletín, una carta escrita por don Javier específicamente para esta ocasión. Mi madre se tensó visiblemente. ¿Qué ocasión? Para cuando intentaran manipular a Sofía para quitarle su herencia, respondió Roberto con una sonrisa leve. Don Javier era un hombre muy previsor. La manipulación que mi familia había intentado ejercer sobre mí comenzaba a desmoronarse. Los recordé entonces, todos esos momentos en que mi abuelo me había advertido sobre la avaricia de mi madre. Sofía, me decía, el dinero muestra la verdadera naturaleza de las personas. Observa bien quién está a tu lado cuando no tienes nada y quién aparece cuando tienes algo. Roberto me entregó el sobre. Estaba sellado con el emblema de mi abuelo, una simple J en cera roja. Con manos ligeramente temblorosas, lo abrí y extraje una carta escrita a mano. Reconocí inmediatamente la caligrafía firme y elegante de mi abuelo. ¿Quieres que la lea en voz alta?, pregunté, mirando directamente a mi madre. Elena apretó los labios en una línea fina, pero asintió, probablemente calculando que mostrar resistencia sería peor que enfrentar lo que fuera que mi abuelo hubiera escrito. Querida Sofía, comencé a leer. Si estás leyendo esta carta, significa que Roberto ha tenido que intervenir, tal como le pedí que hiciera si tu madre intentaba quitarte lo que legítimamente te pertenece. No me sorprende, conociendo a Elena como la conozco. La ambición ha sido siempre su rasgo dominante, incluso cuando se casó con mi hijo Alberto. Mi madre se puso de pie, indignada. Esto es difamación. No tenemos por qué escuchar las palabras rencorosas de un viejo amargado. Elena, intervino Roberto con voz firme. Si interrumpe la lectura, tendré que suponer que no está interesada en resolver este asunto amistosamente y procederemos por vía legal. Mi madre se sentó nuevamente, fulminándome con la mirada. Continué leyendo.
Durante años observé cómo Elena manipulaba a Alberto, cómo lo alejó de mí, cómo lo convenció de que yo era un padre controlador cuando solo quería protegerlo. Después de su muerte, vi cómo ella malgastaba el dinero del seguro que debía garantizar el futuro de mis nietos. Vi cómo favorecía a Carlos, alimentando su irresponsabilidad, mientras tú, Sofía, trabajabas duro para valerte por ti misma. Carlos se removió incómodo en su asiento. Quizás por primera vez, se daba cuenta de que el abuelo había observado todo durante años. Si te he dejado mi patrimonio a ti, Sofía, no es por favoritismo o por castigar a nadie. Es porque durante toda tu vida has demostrado integridad, responsabilidad y compasión, las mismas cualidades que tu padre poseyó y que intenté inculcarle. Sé que administrarás bien este legado, no solo para tu beneficio, sino también para ayudar a otros. Las palabras de mi abuelo resonaban en la sala. Me detuve un momento, respirando profundamente para controlar la emoción. Ahora, si Elena está presente mientras lees esto, tengo algunas palabras para ella. Levanté la vista para mirar a mi madre, que parecía haberse encogido en su asiento. Elena, durante años has pensado que no conocía tus verdaderas intenciones, que no sabía de tus infidelidades mientras mi hijo vivía, que no estaba al tanto de cómo lo manipulabas para obtener dinero de él, que desconocía tus visitas interesadas cuando enfermé. Te equivocaste. Lo sabía todo. El rostro de mi madre perdió todo color. Los abogados que había contratado intercambiaron miradas incómodas, mientras mi tía Lucía parecía querer desaparecer en el sofá. Si ahora estás intentando manipular a Sofía para quitarle su herencia, solo estás confirmando lo que siempre supe sobre ti. Pero hay algo más que deberías saber. He dejado instrucciones específicas a Roberto. Si intentas impugnar este testamento o presionar a Sofía de cualquier manera, se activará una cláusula especial que hará pública toda la documentación que he recopilado sobre tus actividades a lo largo de los años, incluidas ciertas transacciones bancarias que podrían interesar mucho a las autoridades fiscales. Mi madre se puso pálida como un fantasma. Claramente, mi abuelo sabía más de lo que ella creía posible. Sofía, confío en tu buen juicio. Si decides compartir algo de tu herencia con tu familia, que sea por tu propia voluntad, no por manipulación o culpa. Recuerda siempre que el dinero no crea personas tóxicas, solo revela quiénes lo son realmente. Con todo mi amor, tu abuelo Javier. Doblé la carta y la devolví al sobre. El silencio en la sala era absoluto. Los abogados contratados por mi madre recogían discretamente sus papeles, evitando el contacto visual con todos. Estaba claro que se daban cuenta de que habían sido contratados para participar en algo turbio. Mi madre finalmente habló, su voz apenas un susurro. Sofía, tu abuelo siempre fue manipulador. Está intentando volvernos el uno contra el otro, incluso desde la tumba. Roberto carraspeó. Señora Elena, debo informarle que tengo en mi poder toda la documentación mencionada por don Javier. Estoy legalmente obligado a proceder según sus instrucciones si usted persiste en este intento de invalidar el testamento. La tensión en la habitación era palpable. Mi madre estaba acorralada y lo sabía. Sin embargo, Elena Méndez no era alguien que se rindiera fácilmente. Vi en sus ojos el cálculo, la reevaluación de su estrategia. Mi hermano Carlos parecía confundido, como si de repente se encontrara en un juego cuyos verdaderos participantes y reglas desconocía por completo. Esta reunión ha terminado, declaró mi madre finalmente, poniéndose de pie. Roberto, esto no quedará así. Examinaremos todas nuestras opciones legales. Por supuesto, respondió Roberto con calma. Es su derecho. Solo recuerde las consecuencias. Mientras los abogados contratados por mi madre recogían apresuradamente sus cosas, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La familia tóxica que había intentado manipularme ahora mostraba su verdadero rostro, y no era agradable de ver. Los días siguientes a la confrontación fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono, que normalmente vibraba con mensajes y llamadas de mi madre exigiendo mi presencia en alguna reunión familiar o quejándose de algo, permaneció en silencio. Carlos tampoco se comunicó conmigo, lo cual no era sorprendente. Mi hermano siempre había seguido la corriente de nuestra madre, como un satélite atrapado en su órbita. Roberto me recomendó que comenzara a familiarizarme con las propiedades y los negocios que había heredado. Tu abuelo confiaba en tu capacidad, me dijo mientras revisábamos documentos en su oficina, pero la gestión de un patrimonio de este tamaño requiere conocimientos específicos. Don Javier quería que estuvieras preparada. Durante las siguientes semanas, me sumergí en un mundo que conocía superficialmente pero nunca había manejado directamente. El abuelo me había enseñado los fundamentos cuando lo acompañaba, pero ahora todo dependía de mí. Revisé contratos de arrendamiento, hablé con los administradores de las propiedades,
Me reuní con los inquilinos y analicé informes financieros. La herencia no era solo un regalo, era una responsabilidad enorme. Una tarde, mientras revisaba los libros contables en el que había sido el despacho de mi abuelo en su casa principal, ahora mi casa, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Carlos, solo, con una expresión que no supe interpretar. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin la arrogancia habitual en su voz. Lo dejé entrar, cautelosa. Carlos observó el interior de la casa con una mezcla de nostalgia y envidia apenas disimulada. Había pasado poco tiempo allí durante su vida, pero ahora que pertenecía a su hermana menor, parecía verla con nuevos ojos. «Mamá no sabe que estoy aquí», dijo finalmente, sentándose en uno de los sillones del salón. «De hecho, me mataría si supiera que he venido a verte». «¿Y por qué has venido, Carlos?», pregunté, manteniéndome de pie. No quería mostrarme hostil, pero tampoco ingenua. Mi hermano suspiró profundamente. «Honestamente, ni yo mismo lo sé con certeza. Supongo que quería ver cómo estabas. Y tal vez entender por qué el abuelo te eligió a ti». Su franqueza me sorprendió. Carlos nunca había sido alguien que cuestionara las narrativas que nuestra madre construía. Para él, siempre había sido simple. Mamá tenía razón. Todos los demás estaban equivocados. «No se trata de elegir favoritos, Carlos», respondí, suavizando mi tono. «El abuelo tomó una decisión basada en lo que creía que era mejor para su legado. ¿Y yo qué? ¿No soy parte de ese legado?», preguntó. Y por primera vez pude ver al niño inseguro detrás del adulto arrogante. Toda mi vida escuché que no era suficiente, que no era como papá, que no era responsable como tú. ¿Alguna vez tuve una oportunidad? Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había visto a Carlos como el hijo favorito, el que recibía todo lo que quería de nuestra madre. Nunca había considerado que él pudiera sentirse inadecuado de alguna manera. «Carlos, el abuelo te quería», dije con sinceridad. «Pero tú elegiste alejarte de él. Rechazaste sus consejos, te burlabas de sus anticuadas ideas de negocio, como solías decir. Mientras yo pasaba tiempo con él, aprendiendo, tú preferías salir con tus amigos y gastar el dinero que mamá te daba». Mi hermano se pasó las manos por el rostro. «Lo sé, maldita sea. Lo sé. Pero era más fácil así. Mamá siempre me decía que el abuelo era un controlador, que quería que fuéramos como él, que no nos dejaba ser nosotros mismos. Y yo le creí. La manipulación de nuestra madre había funcionado perfectamente, creando una división entre nosotros y nuestro abuelo, especialmente después de la muerte de papá. Elena siempre había sido hábil manejando a las personas, haciéndolas dudar de sí mismas, haciéndoles creer que sus percepciones estaban equivocadas. ¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué te ha hecho cambiar de perspectiva?». Carlos guardó silencio un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. «Después de la reunión con los abogados, cuando leíste esa carta, algo cambió. Mamá está furiosa, obsesionada con encontrar alguna forma de invalidar el testamento. Habla de ti como si fueras una traidora». Y de repente me di cuenta de que no reconocía a la persona con la que estaba hablando. Era como si una máscara se hubiera caído. Me senté frente a él, procesando sus palabras. «La venganza consume a las personas, Carlos, y mamá siempre ha sido rencorosa. Es más que eso», continuó mi hermano, inclinándose hacia adelante. «Ha empezado a hablar de vender la casa, de liquidar sus joyas. Dice que necesita dinero para los abogados. Pero ayer la escuché hablando por teléfono con tía Lucía sobre un crucero que quieren hacer en cuanto consigan su parte justa de la herencia. No se trata de justicia o de familia, se trata de codicia». La revelación no me sorprendió. Mi madre siempre había tenido grandes aspiraciones de estatus social, pero limitados recursos para mantenerlas. La herencia de mi abuelo representaba para ella la libertad financiera que siempre había deseado. «Carlos», dije después de un momento, «¿qué quieres exactamente de mí?». Mi hermano pareció genuinamente confundido por la pregunta. «No lo sé. Tal vez solo quería hablar con alguien que entienda cómo es vivir con ella. Tal vez quería disculparme por haber sido un idiota durante tantos años». Sonreí levemente. «Eso es un buen comienzo». Hablamos durante horas. Por primera vez en años, quizás en toda nuestra vida adulta, Carlos y yo tuvimos una conversación real. Me contó cómo nuestra madre lo había manipulado desde pequeño, haciéndole creer que era especial, superior, pero al mismo tiempo inculcándole la idea de que sin ella no sería nada. Le había creado una dependencia emocional y financiera que ahora, a los 32 años, le resultaba casi imposible romper. «Vivo en un apartamento que ella paga», confesó con vergüenza. «Trabajo en una empresa donde ella conoce al dueño, que me contrató como favor personal. Incluso mi automóvil está a su nombre. Si la desafío,
Literalmente podría quedarme sin nada de la noche a la mañana. Eso es manipulación y abuso, Carlos, le dije suavemente. Es control, no amor. Mi hermano asintió, con los ojos húmedos. Lo sé, ahora lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo ahorros. Mis habilidades laborales son limitadas porque nunca me exigió que me esforzara realmente. Estoy atrapado. La vulnerabilidad de Carlos me conmovió. Durante años lo había visto como un adversario, como el hijo favorito que disfrutaba de privilegios mientras yo luchaba por obtener reconocimiento. Ahora veía que, a su manera, también había sido una víctima de nuestra madre tóxica. «Puedo ayudarte», le dije finalmente. No con dinero directamente, eso solo perpetuaría el mismo patrón que mamá estableció. Pero puedo ofrecerte un trabajo real en una de las empresas del abuelo. Tendrás que aprender, esforzarte y demostrar tu valía. No será fácil, pero será tuyo. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Harías eso por mí? Después de cómo te he tratado. Somos familia, Carlos. La verdadera familia se apoya, no se manipula. Cuando mi hermano se fue esa tarde, algo había cambiado entre nosotros. No éramos amigos, ni siquiera aliados cercanos todavía, pero había un entendimiento mutuo que no había existido antes. Carlos tenía un largo camino por recorrer para liberarse de la influencia tóxica de nuestra madre, pero había dado el primer paso. Lo que no sabía era que esta conversación tendría consecuencias que ninguno de los dos podía prever. 2 días después, mientras me preparaba para una reunión con los administradores de los edificios de apartamentos, recibí una llamada de Roberto. «Sofía», dijo, su voz tensa. «Tu madre ha presentado una demanda formal impugnando el testamento. Alega que tu abuelo estaba mentalmente incapacitado cuando lo modificó y que tú ejerciste influencia indebida sobre él». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de las advertencias de mi abuelo en su carta, mi madre había decidido seguir adelante con su plan. «¿Qué significa esto exactamente?», pregunté, intentando mantener la calma. «Significa que tendremos que ir a juicio», explicó Roberto. «Tendrás que defender públicamente tu derecho a la herencia. Será un proceso desagradable. Tu madre probablemente intentará presentarte como una manipuladora que se aprovechó de un anciano vulnerable». La ironía era amarga. La verdadera manipuladora acusándome de manipulación. ¿Y las pruebas que mencionó mi abuelo en su carta? ¿Las que podrían causar problemas legales a mi madre? Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Las tengo preparadas, Sofía. Pero debo advertirte, si las hacemos públicas, esto dejará de ser solo una disputa por una herencia. Podría haber consecuencias penales para tu madre. ¿Estás preparada para eso?» La pregunta me dejó sin aliento. Una cosa era defender mi herencia, y otra muy distinta era potencialmente enviar a mi madre a la cárcel. A pesar de todo lo que había hecho, de toda la manipulación y el dolor que había causado, seguía siendo mi madre. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente. «Lo entiendo», dijo Roberto amablemente, «pero no tenemos mucho tiempo. La primera audiencia está programada para dentro de 2 semanas». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del despacho, observando el jardín que mi abuelo había cuidado con tanto esmero. ¿Qué haría él en mi situación? La respuesta llegó clara. Haría lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, incapaz de dormir, revisé nuevamente todos los documentos que Roberto me había entregado tras la muerte de mi abuelo. Entre ellos, encontré un sobre que no había abierto, etiquetado simplemente como personal. Dentro había otra carta de mi abuelo, más breve que la anterior. «Querida Sofía», decía, «si estás leyendo esto, significa que estás enfrentando decisiones difíciles respecto a la familia. Recuerda que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en hacer lo correcto aun cuando duele. A veces, el mayor acto de amor es establecer límites firmes. Confío en que sabrás encontrar el equilibrio entre la justicia y la compasión. Tu abuelo que te quiere». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi abuelo, incluso después de su muerte, seguía guiándome. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, y sonaba alterado. «Sofía, mamá sabe que estuve en tu casa. No sé cómo se enteró, pero está furiosa. Me ha echado del apartamento, me ha quitado el auto. Dice que soy un traidor, igual que papá, igual que tú». «¿Dónde estás ahora?», le pregunté a Carlos, la preocupación evidente en mi voz. A pesar de nuestras diferencias pasadas, no podía ignorar que mi hermano estaba en problemas. «En un hotel barato cerca del centro», respondió. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Usé mi tarjeta de crédito, pero no durará mucho.
Mamá siempre ha tenido acceso a mis cuentas. No me sorprendió. Elena siempre había mantenido un control absoluto sobre las finanzas de Carlos, otra forma de manipulación que había usado durante años. Escucha, le dije. Recoge tus cosas. Puedes quedarte en una de las propiedades del abuelo mientras resolvemos esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Harías eso por mí? Después de todo, somos familia, Carlos, interrumpí. La verdadera familia. 3 horas más tarde, Carlos llegaba a un pequeño pero elegante apartamento en uno de los edificios que había heredado. Traía consigo 2 maletas y una expresión de absoluto desconcierto, como si no pudiera creer la rapidez con que su vida había cambiado. Mamá está completamente fuera de control, me dijo mientras se desplomaba en el sofá. Nunca la había visto así. Es como si se hubiera quitado una máscara que llevaba puesta toda mi vida. Asentí, comprendiendo perfectamente. La venganza y la codicia la están consumiendo. ¿Te dijo algo sobre la demanda que presentó? Carlos me miró sorprendido. ¿Demanda? No mencionó nada de eso. Le expliqué la situación, cómo nuestra madre había decidido impugnar el testamento a pesar de las advertencias, cómo ahora tendríamos que enfrentarnos en los tribunales. Esto es una locura, murmuró mi hermano, pasándose las manos por el pelo con frustración. ¿Realmente está dispuesta a destruir lo que queda de nuestra familia por dinero? No es solo dinero, respondí. Es control. Mamá siempre ha necesitado controlar todo y a todos a su alrededor. Mi independencia, el hecho de que el abuelo me reconociera y confiara en mí. Eso la enfurece más que la pérdida del dinero en sí. Carlos guardó silencio, procesando mis palabras. Finalmente, con voz firme dijo, «Quiero testificar a tu favor». Lo miré, sorprendida. ¿Estás seguro? Mamá nunca te lo perdonará. Ya no me importa su perdón, respondió con una determinación que nunca antes había visto en él. Es hora de que alguien le ponga límites. La siguiente semana fue una vorágine de reuniones con abogados, revisión de documentos y preparación para el juicio. Roberto se mostró complacido pero cauteloso cuando le informé sobre la decisión de Carlos. Su testimonio será valioso, comentó. Como hijo favorito que ahora se posiciona contra ella, tendrá un fuerte impacto. Pero debemos prepararlo bien. Tu madre no se rendirá sin luchar. Tenía razón. 2 días antes de la primera audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era tía Lucía, la hermana de mi madre y su cómplice habitual en todos sus planes. Sofía, dijo, su voz extrañamente conciliadora. ¿Podríamos vernos? Solo tú y yo. Creo que hay una manera de resolver esto sin que tengamos que ir a los tribunales. Consulté con Roberto antes de aceptar. Me aconsejó extrema precaución. Podría ser una trampa, advirtió. No vayas sola y no firmes absolutamente nada. Acordamos encontrarnos en una cafetería céntrica, un lugar público donde me sentiría segura. Pedí a Carlos que me acompañara, pero que se sentara en otra mesa, observando discretamente. Tía Lucía llegó puntual, vestida con la elegancia afectada que siempre había sido su sello. A sus 50 y tantos años, seguía esforzándose por parecer más joven, más rica y más importante de lo que realmente era. En muchos sentidos, era como ver una versión ligeramente diferente de mi madre. Sofía, querida. Me saludó con 2 besos al aire, sin llegar a tocar realmente mis mejillas. Te ves cansada. Todo este asunto debe estar agotándote. Vayamos al grano, tía, respondí, ignorando su falsa preocupación. ¿Qué propuesta traes? Lucía sonrió, como si apreciara mi franqueza. Siempre tan directa, igual que tu abuelo. Sacó un sobre de su cartera de diseñador. Tu madre está dispuesta a retirar la demanda con una condición, que dividas la herencia en 3 partes iguales. ¿3 partes? Pregunté confundida. ¿Entre quiénes? Tú, tu madre y Carlos, por supuesto, respondió, como si fuera obvio. ¿Y qué dice Carlos al respecto? Pregunté, manteniendo mi expresión neutral mientras veía a mi hermano observándonos desde la otra mesa. Tía Lucía hizo un gesto despectivo con la mano. Carlos hará lo que su madre le diga, como siempre. Es un buen hijo. Un buen hijo que ahora está viviendo en uno de mis apartamentos porque su madre lo echó a la calle. Respondí con calma. Vi la sorpresa en el rostro de mi tía. Claramente mi madre no le había contado toda la historia. Eso es temporal, balbuceó. Un malentendido familiar. Lo importante es que podemos resolver esto civilizadamente, sin abogados ni jueces. Firma este acuerdo y todo volverá a la normalidad. Tomé el sobre, pero no lo abrí. ¿Y si me niego? El rostro de Lucía se endureció. Entonces te arrepentirás. Tu madre está preparada para llevar esto hasta el final. Tiene pruebas de que manipulaste al abuelo, de que lo aislaste de la familia durante sus últimos años. Pruebas falsas.
respondí, manteniendo la calma. ¿Importa eso? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Un buen abogado puede hacer que cualquier cosa parezca verdad. Piénsalo, Sofía. ¿Realmente quieres pasar los próximos años de tu vida en tribunales? ¿Gastar una fortuna en abogados? ¿Ver cómo el nombre de tu abuelo es arrastrado por el fango? Su amenaza apenas velada flotó en el aire entre nosotras. Era exactamente el tipo de táctica que mi madre emplearía. Intimidación disfrazada de preocupación. Lo pensaré, respondí, guardando el sobre sin abrirlo. No tardes demasiado, advirtió Lucía, poniéndose de pie. La oferta expira en 48 horas. Después de que se marchó, Carlos se unió a mi mesa, su rostro sombrío. Lo escuché todo, dijo. Están desesperados y peligrosos, añadí. Mamá no se detendrá ante nada. Esa noche, Roberto analizó el documento que Lucía me había entregado. Era exactamente lo que había dicho, un acuerdo para dividir la herencia en 3 partes iguales, con la condición adicional de que yo pagara todos los gastos legales incurridos hasta el momento. Es una trampa, declaró Roberto. Este documento está redactado de manera que, al firmarlo, estarías admitiendo implícitamente que obtuviste la herencia de forma fraudulenta. Tu madre podría usar esto en tu contra más adelante. No me sorprendió. La manipulación era el modus operandi de Elena Méndez. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Roberto respiró hondo. Ha llegado el momento de usar la información que tu abuelo recopiló. No veo otra salida. Tu madre está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance, legales o no, para conseguir lo que quiere. La decisión pesaba sobre mí como una losa. Utilizar esa información significaría exponer públicamente las acciones de mi madre, con posibles consecuencias legales para ella. A pesar de todo lo que había hecho, la idea me provocaba un profundo conflicto interno. Necesito ver exactamente qué contiene esa documentación antes de decidir, dije finalmente. Roberto asintió y abrió un archivo digital protegido en su computadora. Tu abuelo era extremadamente metódico. Durante años recopiló pruebas, especialmente después de la muerte de tu padre. Lo que vi me dejó sin aliento. Había registros detallados de transacciones financieras sospechosas, donde mi madre había desviado fondos de las cuentas conjuntas que tenía con mi padre antes de su fallecimiento. Existían pruebas de que había ocultado activos durante el proceso de herencia de mi padre, privando a Carlos y a mí de parte de lo que nos correspondía. Pero lo más impactante eran los documentos que mostraban cómo había manipulado las finanzas del negocio familiar que mi padre había iniciado, llevándolo a la quiebra mientras transfería activos a cuentas personales. Esto es devastador, murmuré, incapaz de asimilar completamente la magnitud del engaño. Tu abuelo sospechaba que Elena había jugado un papel en las dificultades financieras que tu padre experimentó antes de morir, explicó Roberto. Esas preocupaciones contribuyeron significativamente al estrés que eventualmente provocó su ataque cardíaco. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi padre había fallecido a los 45 años de un ataque al corazón, después de meses de intenso estrés por problemas financieros que parecían inexplicables en un negocio previamente exitoso. Estás diciendo que mi madre, que ella... No pude completar la frase. No directamente, aclaró Roberto. Pero sus acciones ciertamente agravaron la situación que llevó a su muerte prematura. Don Javier llegó a esta conclusión después de años de investigación silenciosa. Carlos, que había permanecido en silencio mientras revisábamos los documentos, parecía devastado. Siempre me dijo que papá había sido un mal administrador, que había tomado decisiones arriesgadas que arruinaron el negocio, que ella había tenido que salvarnos de la ruina total. Otra manipulación más, dije, sintiendo cómo la ira reemplazaba gradualmente al shock inicial. Toda nuestra vida ha sido construida sobre mentiras. La noche anterior a la audiencia, mientras finalizábamos nuestra estrategia legal, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, Sofía, dijo, su voz inusualmente suave. ¿Podríamos hablar? Solo nosotras dos. Puse el teléfono en altavoz para que Carlos y Roberto pudieran escuchar. Estoy ocupada preparándome para la audiencia de mañana, mamá. Por favor, insistió, y por primera vez en mi vida adulta, detecté algo parecido a la súplica en su voz. Solo quiero resolver esto como familia, sin abogados, sin tribunales. Miré a Roberto, quien asintió cautelosamente. De acuerdo, respondí. ¿Dónde quieres que nos veamos? En casa, dijo ella. En mi casa, solo tú y yo. Roberto negó enfáticamente con la cabeza. Es demasiado arriesgado, susurró. No iré sola, le aseguré a mi madre.
Llevaré a alguien conmigo. Hubo un silencio en la línea. Como quieras, respondió finalmente. Te espero en 1 hora. Después de colgar, Roberto expresó sus dudas. No me gusta esto, Sofía. Es peligroso encontrarse con ella en su territorio, especialmente la noche antes de la audiencia. Tengo que ir, respondí. Necesito mirarla a los ojos una última vez antes de hacer público todo esto. Necesito darle una última oportunidad. Iré contigo, se ofreció Carlos. No, respondió Roberto firmemente. Si vas, Elena centrará toda su manipulación en ti. Yo acompañaré a Sofía. Como abogado, estoy menos susceptible a sus tácticas. 1 hora después, Roberto y yo nos encontrábamos frente a la casa donde había crecido, la misma casa donde mi padre había vivido sus últimos días. Agobiado por preocupaciones financieras que ahora sabía, habían sido en gran parte orquestadas por mi madre. Elena nos recibió en la puerta, su expresión una mezcla estudiada de dignidad herida y afecto maternal. No esperaba que trajeras a tu abogado para una conversación familiar, comentó mientras nos conducía a la sala. Roberto es más que mi abogado, respondí. Es alguien en quien confío. La sala estaba exactamente como la recordaba. Impecablemente ordenada, decorada con fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas, que contaban una historia idealizada de nuestra vida juntos. Noté que varias fotos donde aparecía mi abuelo habían sido retiradas. ¿Quieres algo de beber?, ofreció mi madre con una cortesía artificial. Vayamos al grano, respondí. ¿Qué querías decirme que no pudiera esperar hasta mañana en el tribunal? Elena se sentó frente a mí, adoptando la postura que siempre usaba cuando quería parecer razonable y comprensiva. Sofía, esto ha ido demasiado lejos. Somos familia. Las familias tienen desacuerdos, pero al final debemos permanecer unidos. Interesante que menciones la unidad familiar ahora, comenté. No parecía importarte mucho cuando echaste a Carlos a la calle. Un destello de irritación cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una expresión de pesar. Eso fue un error. Estaba molesta. Carlos siempre ha sido mi debilidad. ¿Sabes cuánto lo quiero? Lo quieres mientras haga exactamente lo que tú quieres, corregí. Mi madre suspiró dramáticamente. Veo que vienes en modo combativo. No era mi intención provocar una pelea. Te llamé porque tengo una propuesta final. Sacó un sobre del cajón de la mesa de centro, idéntico al que Lucía me había entregado, pero con un sello diferente. Un nuevo acuerdo, más favorable para ti. Conservarás el 70% de la herencia. Carlos y yo nos dividiremos el resto. Es más que justo. Roberto intervino por primera vez. Señora Méndez, debería saber que cualquier acuerdo debe ser revisado por mí antes de que Sofía considere firmarlo. Mi madre le lanzó una mirada gélida. Por supuesto, señor Salinas. Siempre tan protector de los intereses de Javier, incluso después de su muerte. De los intereses de su cliente, corrigió Roberto. Que ahora es Sofía. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Mamá, antes de considerar cualquier acuerdo, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que el abuelo tenía pruebas sobre lo que hiciste con las finanzas de papá antes de su muerte? El cambio en su expresión fue instantáneo y revelador. La máscara de madre preocupada se deslizó, revelando momentáneamente alarma y cálculo frío antes de recomponerse. No sé de qué estás hablando, respondió, pero su voz había perdido la suavidad anterior. Tu padre era un hombre brillante pero imprudente en los negocios. Yo solo intenté salvaguardar nuestro futuro. ¿Salvaguardar nuestro futuro desviando fondos de las cuentas de la empresa? ¿Ocultando activos durante la liquidación del negocio? ¿Manipulando las finanzas hasta que papá estaba tan estresado que su corazón no lo resistió? Mi madre se puso de pie bruscamente. Esas son acusaciones ridículas. Tu abuelo siempre me odió. Siempre intentó volver a tu padre contra mí. Ahora está haciendo lo mismo contigo, incluso desde la tumba. Tenemos los documentos, Elena. Intervino Roberto con calma. Registros bancarios, transferencias, contratos alterados. Don Javier fue muy minucioso. El rostro de mi madre palideció. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en ella. Miedo genuino. «Es imposible», murmuró. Él no podía saber. Nadie podía saber. «Lo sabía», respondí. «Y si persistimos con este juicio, todo saldrá a la luz. No será solo una disputa por una herencia, mamá. Podrías enfrentar cargos criminales». Elena se derrumbó en el sofá, toda su compostura abandonándola de golpe. Durante un momento terrorífico, pareció una anciana vulnerable, no la mujer fuerte y manipuladora que siempre había conocido. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Quiero que retires la demanda», respondí. «Quiero que dejes a Carlos en paz, que le permitas encontrar su propio camino sin tu manipulación. Y quiero la verdad sobre papá.
Toda la verdad. Mi madre levantó la mirada, y vi algo nuevo en sus ojos. Cálculo. Incluso acorralada, seguía buscando ángulos, ventajas. Si hago eso, ¿qué obtengo a cambio? Roberto comenzó a protestar, pero levanté una mano para detenerlo. No enfrentarás cargos criminales. Te asignaré una pensión mensual modesta, suficiente para vivir cómodamente pero no para derrochar, y podrás mantener esta casa. Elena pareció considerar la oferta, evaluando sus opciones cada vez más limitadas. ¿Y Carlos? ¿Le darás parte de la herencia? Lo que haga con mi herencia es asunto mío, respondí. Pero sí, planeo ayudar a Carlos a construir su propio futuro, uno libre de manipulación y control. Mi madre se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con una voz que sonaba extrañamente derrotada, dijo: «De acuerdo, retiraré la demanda». No confiaba en ella lo suficiente como para aceptar su palabra. «Lo pondremos todo por escrito, ahora mismo». Roberto sacó documentos de su maletín, ya preparados para esta eventualidad. Durante la siguiente hora, revisamos cada detalle, cada condición. Mi madre firmó con mano temblorosa, pero sus ojos mostraban una mezcla de resentimiento y cálculo que me advirtió que esto no había terminado realmente. Cuando finalmente nos levantamos para marcharnos, mi madre habló una última vez. «Eres exactamente como tu abuelo, Sofía. Implacable, sin compasión». Me detuve en la puerta y la miré directamente a los ojos. «No, mamá. La diferencia es que el abuelo usó su fuerza para proteger a los que amaba. Tú usaste la tuya para controlarlos». Al salir de aquella casa, sentí como si dejara atrás no solo el lugar donde había crecido, sino también una versión de mí misma, la hija que siempre había buscado desesperadamente la aprobación de una madre que nunca estuvo verdaderamente dispuesta a darla. A la mañana siguiente, justo cuando nos preparábamos para dirigirnos al tribunal, Roberto recibió una llamada. El rostro del abogado se transformó gradualmente de la sorpresa a la cautela mientras escuchaba. «Entiendo», dijo finalmente. «Estaremos allí». Colgó y me miró con expresión grave. «Tu madre ha intentado suicidarse». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está? Está estable», me aseguró Roberto rápidamente. Su vecina la encontró esta mañana temprano y llamó a una ambulancia. Aparentemente dejó una nota culpándote a ti y al acoso legal por su decisión. Carlos, que estaba con nosotros preparándose para testificar, se dejó caer en una silla, su rostro pálido. «Es otra manipulación», murmuró. «Tiene que serlo». Parte de mí quería creer lo mismo, pero otra parte se sentía devastada ante la posibilidad de haber empujado a mi propia madre a tal extremo. «Tenemos que ir al hospital», dije. Roberto me miró con preocupación. «Sofía, debes considerar la posibilidad de que esto sea una táctica. La audiencia es en 3 horas». «Lo sé», respondí. «Pero si realmente intentó quitarse la vida, no puedo simplemente ignorarlo». En el hospital, nos encontramos con tía Lucía en la sala de espera. Su rostro estaba marcado por el llanto, pero cuando nos vio, sus ojos se endurecieron. «¿Satisfecha?», espetó. «¿Era esto lo que querías? ¿Destruir a tu propia madre?». Ignoré su ataque. «¿Cómo está ella?». «Estable», respondió un médico que se acercó a nosotros. La señora Méndez tomó una cantidad significativa de sedantes, pero no lo suficiente para causar daño permanente. Afortunadamente, fue encontrada a tiempo. «¿Podemos verla?», preguntó Carlos. «Está sedada ahora», explicó el médico. «Les sugiero que regresen más tarde». Mientras salíamos del hospital, Roberto recibió otra llamada. «Es del juzgado», me informó. «Quieren saber si seguiremos adelante con la audiencia de hoy». Me detuve, sintiendo el peso de la decisión. Proceder con la audiencia después del intento de suicidio de mi madre parecería insensible, incluso cruel. Pero posponerla significaría darle exactamente lo que quería, más tiempo para manipular la situación. «¿Qué crees que deberíamos hacer?», le pregunté a Roberto. «Profesionalmente, te aconsejaría continuar», respondió, «pero entendería si prefieres posponerla dadas las circunstancias». Miré a Carlos buscando su opinión. Mi hermano respiró hondo antes de hablar. «Sofía, conozco a mamá mejor que nadie. Esto es exactamente lo que ella haría cuando se ve acorralada. Crear una crisis que la convierta en víctima y a ti en villana». Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa. Toda mi vida había visto a mi madre emplear tácticas similares, aunque nunca tan extremas. «Continuaremos con la audiencia», decidí finalmente.
Pero quiero que quede claro en el registro que estamos dispuestos a mantener el acuerdo que firmó ayer, a pesar de esto. 3 horas más tarde, estábamos en la sala del tribunal. El abogado de mi madre solicitó un aplazamiento debido a la emergencia médica, pero Roberto presentó el acuerdo firmado la noche anterior. Su señoría, explicó. La señora Méndez ya había accedido a retirar su impugnación, como demuestra este documento firmado. Creemos que el intento de suicidio, lamentable como es, podría ser una táctica para retrasar el proceso ahora que ha reconsiderado su decisión. El juez, un hombre mayor con expresión severa, examinó el acuerdo detenidamente. Este documento parece estar en orden, comentó. ¿Hay alguna razón para creer que la señora Méndez no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó? El abogado de mi madre se apresuró a intervenir. Su señoría, mi cliente estaba bajo extrema presión emocional. Se le amenazó con revelar información potencialmente dañina si no firmaba. ¿Es esto cierto?, preguntó el juez, mirándome directamente. Me puse de pie. Su señoría no se amenazó a mi madre. Se le informó de las consecuencias legales de continuar con una impugnación basada en alegaciones falsas. Ella eligió firmar el acuerdo después de considerar todas sus opciones. El juez consideró mis palabras. ¿Tiene pruebas de que las alegaciones de la señora Méndez son falsas? Este era el momento crítico. Roberto tenía preparada toda la documentación recopilada por mi abuelo, evidencia que no solo demostraría que su impugnación era infundada, sino que también podría iniciar una investigación criminal contra mi madre. Sí, su señoría, respondió Roberto. Tenemos pruebas sustanciales. Sin embargo, mi cliente preferiría no presentarlas si el acuerdo se mantiene, por respeto a la privacidad familiar. El juez asintió lentamente. Entiendo. Dado que existe un acuerdo firmado y que la señora Méndez está actualmente indispuesta, propongo lo siguiente. Mantendré la validez del acuerdo a menos que la señora Méndez, una vez recuperada, pueda demostrar que firmó bajo coacción. Cualquier nueva impugnación deberá presentarse en un plazo máximo de 30 días. Era una solución salomónica. El acuerdo se mantendría por ahora, pero mi madre tendría una última oportunidad cuando se recuperara. Salimos del tribunal con sentimientos encontrados. Por un lado, habíamos logrado mantener la validez del testamento y del acuerdo. Por otro, sabía que mi madre no se rendiría fácilmente. ¿Crees que volverá a intentarlo?, le pregunté a Roberto mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Probablemente, respondió con franqueza. Pero cada vez tendrá menos argumentos. Y si persiste, eventualmente tendremos que usar la evidencia que tu abuelo recopiló. Carlos, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente habló. Deberíamos volver al hospital. Si mamá está despierta, necesito hablar con ella. Cuando llegamos, tía Lucía seguía allí, montando guardia como un centinela leal. Nos informó que mi madre había despertado y estaba hablando con un psiquiatra. No creo que sea buena idea que la vean ahora, advirtió. Está muy frágil. Somos sus hijos, respondió Carlos con firmeza. Tenemos derecho a verla. Después de consultar con el médico, nos permitieron entrar a la habitación uno por uno. Carlos fue primero, mientras yo esperaba afuera, mi estómago retorciéndose con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando salió 15 minutos después, su expresión era una mezcla de tristeza y resolución. Está actuando, me confirmó en voz baja. Toda fragilidad y arrepentimiento, pero cuando la presioné sobre por qué lo hizo, vi esa mirada calculadora que conozco también. A pesar de la confirmación de Carlos, sentí un nudo en la garganta cuando entré en la habitación. Mi madre yacía en la cama de hospital, pareciendo más pequeña y vulnerable de lo que jamás la había visto. Por un momento, todo el resentimiento y la desconfianza se desvanecieron, reemplazados por el instinto básico de una hija que ve a su madre sufriendo. Mamá, dije suavemente, acercándome a la cama. Elena abrió los ojos lentamente, como si el simple acto de mirarme requiriera un esfuerzo extraordinario. Sofía, susurró, has venido. Me senté en la silla junto a su cama. Por supuesto que he venido. Lo siento, dijo, lágrimas deslizándose por sus mejillas. No podía soportar la vergüenza. La humillación, saber que mi propia hija me odia tanto. Sus palabras me afectaron, pero recordé la advertencia de Carlos. Observé cuidadosamente, y allí estaba. Detrás de las lágrimas, sus ojos evaluaban mi reacción, midiendo el impacto de su actuación. No te odio, mamá, respondí con honestidad. Pero tampoco puedo seguir permitiendo la manipulación y el control. El acuerdo que firmaste ayer se mantiene. El juez ha dado 30 días para cualquier nueva impugnación, pero te advierto, si sigues adelante, tendremos que presentar toda la evidencia que el abuelo recopiló.
Su expresión cambió sutilmente, la vulnerabilidad dando paso a algo más duro. Siempre fuiste la favorita de tu abuelo, siempre conspirando juntos contra mí. No conspirábamos contra ti, corregí. Simplemente no nos dejábamos manipular. Hay una gran diferencia. ¿Y ahora qué?, preguntó, toda pretensión de fragilidad abandonada. ¿Me dejarás aquí, sola y humillada? No estás sola. Tienes a Lucía. Y como acordamos, mantendrás la casa y recibirás una pensión mensual. Es más de lo que mucha gente tiene. Mi madre me miró con una mezcla de odio y algo parecido al respeto reluctante. Eres más dura de lo que pensaba. Aprendí de la mejor, respondí, levantándome. Descansa, mamá. Hablaremos cuando estés mejor. Al salir de la habitación, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros con mi madre y me había mantenido firme frente a su manipulación. Roberto y Carlos me esperaban en el pasillo. ¿Cómo fue?, preguntó mi hermano. Exactamente como dijiste, respondí. Una actuación, aunque bastante convincente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos. Seguimos adelante, respondí. Vivimos nuestras vidas en nuestros propios términos y estamos preparados si decide intentar algo más. Esa noche, mientras cenábamos en mi casa, la casa que había sido de mi abuelo, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Habíamos ganado la batalla legal, pero a un costo emocional enorme. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente, sin el peso constante de las expectativas y manipulaciones de mi madre. ¿Crees que algún día tendremos una relación normal con ella?, preguntó Carlos mientras compartíamos una botella de vino. Honestamente, no lo sé, respondí. Las personas como mamá rara vez cambian fundamentalmente, pero quizás, con límites claros y consecuencias consistentes, podamos construir algo que al menos sea civil. Carlos asintió, pensativo. ¿Sabes? Durante años te envidié. Creía que el abuelo te favorecía injustamente, que tú tenías todas estas ventajas que yo no tenía. Y yo te envidié a ti, confesé. Pensaba que eras el hijo favorito, el que recibía todo el amor y la atención que yo anhelaba. Nos miramos, y por primera vez en nuestra vida adulta, nos vimos realmente el uno al otro. No como rivales o extraños, sino como hermanos, unidos por experiencias compartidas y heridas similares. A la familia que elegimos, brindó Carlos levantando su copa. A la familia que elegimos, respondí, chocando mi copa con la suya. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la que había sido la habitación de mi abuelo, encontré una fotografía enmarcada en el cajón de la mesita de noche. Era mi abuelo, mi padre y yo, los tres sonriendo a la cámara durante una excursión de pesca. Debía tener unos 8 años. Recordaba ese día perfectamente. La paciencia de mi abuelo enseñándome a lanzar el sedal, la risa de mi padre cuando pesqué mi primera trucha. Gracias, abuelo, susurré a la fotografía, por protegerme incluso después de tu partida. Mientras ponía la fotografía en la mesita, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La batalla no había terminado completamente, pero por primera vez me sentía equipada para enfrentarla. Y más importante aún, ya no estaba sola. 6 meses han pasado desde aquel día en el tribunal, y la vida ha tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado. La pensión mensual fluye puntualmente a la cuenta de mi madre, tal como acordamos. Ella salió del hospital después de una semana, diagnosticada con episodio de estrés agudo, en lugar de un intento de suicidio genuino, confirmando lo que Carlos y yo ya sabíamos. El periodo de 30 días para impugnar nuevamente el testamento transcurrió sin ninguna acción legal de su parte, no porque se hubiera rendido, sino porque Roberto hizo llegar a su abogado una muestra de la documentación que mi abuelo había recopilado, lo suficiente para demostrar que cualquier nueva acción legal sería desastrosa para ella. Carlos ha florecido de maneras que me sorprenden cada día. Comenzó trabajando en la administración de uno de los edificios de apartamentos, aprendiendo desde cero. Al principio, fue difícil para él. 32 años de dependencia no se superan de la noche a la mañana, pero su determinación era mayor que sus inseguridades. 3 meses después, ya estaba proponiendo mejoras que incrementaron la ocupación y la satisfacción de los inquilinos. Nunca pensé que podría hacer algo así por mí mismo. Me confesó una noche mientras revisábamos los informes mensuales. Mamá siempre me decía que no tenía cabeza para los negocios, que necesitaba su guía para todo. Era otra forma de controlarte, respondí. Hacerte creer que no podías valerte por ti mismo. La relación con nuestra madre sigue siendo complicada.
Nos invitó a una cena de reconciliación un mes después de salir del hospital, pero ambos detectamos los viejos patrones de manipulación emergiendo nuevamente. Carlos, mostrando una fortaleza que me enorgulleció, fue quien estableció los límites esta vez. Mamá, dijo con voz firme cuando ella comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo sus hijos la habían abandonado, después de todo lo que había hecho por nosotros. Si quieres tener una relación con nosotros, tendrá que ser basada en el respeto mutuo, no en la culpa o la manipulación. Elena se mostró ofendida, por supuesto, pero algo en la determinación de Carlos pareció impactarla, quizás porque nunca antes la había desafiado directamente. Desde entonces, nuestras interacciones han sido limitadas pero civiles. Pequeños pasos. Tía Lucía, siempre leal a mi madre, ha mantenido su distancia, aunque recientemente me sorprendió con una llamada para preguntar si podríamos tomar un café. Tu madre no lo sabe, me confesó cuando nos encontramos, pero estoy preocupada por ella. Está diferente, más aislada, más amargada. Le sugerí que quizás mi madre necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo ocurrido, pero Lucía descartó la idea. Elena jamás aceptaría que necesita ayuda psicológica. Consideraría eso como otra derrota. A veces necesitamos perder para poder ganar, respondí. En cuanto a mí, he descubierto un propósito que va más allá de simplemente administrar el legado de mi abuelo. Siguiendo sus pasos pero añadiendo mi propio enfoque, he establecido una fundación que ofrece microcréditos y asesoramiento empresarial a mujeres emprendedoras. Usar parte de la herencia para empoderar a otras personas que buscan independencia financiera y emocional me ha dado una satisfacción que nunca esperé. Roberto continúa siendo un consejero invaluable, tanto en asuntos legales como personales. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo recientemente mientras firmábamos los documentos para la fundación. No solo por cómo manejaste la situación con tu madre, sino por cómo estás construyendo sobre su legado. La casa de mi abuelo, mi casa ahora, ha cambiado sutilmente. He mantenido los elementos que me recuerdan a él. Su biblioteca meticulosamente organizada, el viejo reloj de pared que daba las horas con un sonido reconfortante, el sillón de cuero donde solía sentarse a contarme historias, pero también he añadido toques personales, nuevos colores en las paredes, una oficina modernizada, un pequeño jardín de hierbas aromáticas en la terraza. Carlos y yo hemos establecido una tradición de cenas dominicales, alternando entre su apartamento y mi casa. A veces invitamos amigos, a veces es solo nosotros dos, redescubriendo la relación fraternal que nuestra madre había obstaculizado durante tantos años. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido nuestra vida si el abuelo no hubiera intervenido? Me preguntó Carlos durante una de estas cenas. Constantemente, admití. Probablemente seguiríamos atrapados en los patrones tóxicos de mamá, tú dependiendo de ella para todo, yo luchando por su aprobación que nunca llegaría realmente. Es extraño, reflexionó mi hermano. El dinero suele dividir a las familias, pero en nuestro caso, fue el catalizador que finalmente nos liberó. Tenía razón. La herencia no había sido solo una transferencia de bienes materiales, había sido el medio para exponer verdades dolorosas pero necesarias, para romper ciclos destructivos que habían definido nuestra familia durante demasiado tiempo. Hace una semana recibí una carta inesperada. Estaba escrita a mano, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Mi madre. No era larga, apenas una página, pero su contenido me dejó sin aliento. Querida Sofía, comenzaba, nunca he sido buena expresando mis sentimientos, especialmente cuando estos involucran reconocer mis propios errores. Pero el tiempo y la soledad te obligan a enfrentar verdades que preferirías ignorar. No espero tu perdón, ni siquiera tu comprensión. Solo quiero que sepas que, a mi manera retorcida, siempre quise lo mejor para ti y para Carlos, aunque mis acciones demostraran lo contrario. La terapia. Sí, finalmente accedí a ver a alguien. Me está ayudando a entender patrones que ni siquiera sabía que existían, patrones que heredé de mi propia madre y que, lamentablemente, intenté imponer sobre ustedes. No estoy lista para un reencuentro, ni creo que ustedes lo estén, pero quizás algún día. Con afecto, Elena. Leí la carta varias veces, buscando el ángulo, la manipulación oculta, pero por primera vez no pude encontrar ninguno. Se la mostré a Carlos, quien la estudió con la misma desconfianza inicial. ¿Crees que es sincera?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Pero el hecho de que no pida nada, que no intente programar un encuentro ni hacer promesas grandiosas. Eso es nuevo. Carlos asintió pensativamente. Tía Lucía me dijo que mamá había comenzado terapia. No le creí. Guardamos la carta sin responderla.
no por rencor o indiferencia, sino porque ambos entendíamos que este era apenas el primer paso de un camino muy largo. Si mi madre realmente estaba intentando cambiar, necesitaría tiempo y espacio para hacerlo, y nosotros necesitábamos lo mismo para sanar nuestras propias heridas. Mientras tanto, la vida continuaba desenvolviéndose de maneras sorprendentes. La fundación había ayudado ya a 15 mujeres a establecer sus propios negocios, desde una panadería artesanal hasta una consultoría de marketing digital. Cada historia de éxito, cada mensaje de agradecimiento, me recordaba que la verdadera riqueza no estaba en poseer, sino en capacitar a otros. Carlos había encontrado su vocación en la gestión inmobiliaria, demostrando un talento natural para las relaciones con los inquilinos y la optimización de recursos. Recientemente me había presentado una propuesta para renovar uno de los edificios más antiguos, convirtiéndolo en apartamentos asequibles para estudiantes y jóvenes profesionales. El abuelo siempre decía que la propiedad viene con responsabilidad social. Me recordó cuando revisábamos los planos. No se trata solo de maximizar ganancias, sino de crear espacios donde las personas puedan prosperar. El escuchar a mi hermano citar a nuestro abuelo, un hombre con quien apenas había pasado tiempo en vida, me llenó de una alegría indescriptible. El legado de Javier Méndez vivía no solo en los bienes materiales que nos había dejado, sino en los valores que ahora ambos compartíamos. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, encontré una carpeta vieja etiquetada simplemente como memorias. Dentro había fotografías que nunca había visto. Mi abuelo de joven, construyendo su primer edificio. Mi padre como adolescente, ayudando en la obra. Mi abuela, a quien apenas recordaba, sonriendo junto a un rosal. Y entre ellas, una nota amarillenta. La verdadera herencia no se mide en propiedades o cuentas bancarias, había escrito mi abuelo. Se mide en valores transmitidos, en lecciones aprendidas, en la capacidad de enfrentar la adversidad con integridad. Sofía, si estás leyendo esto, recuerda siempre que la riqueza más valiosa es la libertad. Libertad de la manipulación, libertad del miedo, libertad para construir la vida que deseas. Esa es la herencia que realmente espero dejarte. Las lágrimas nublaron mi visión mientras acariciaba aquellas palabras escritas años atrás. Mi abuelo había previsto todo, incluso mi eventual descubrimiento de esta nota cuando estuviera lista para comprenderla plenamente. Roberto me había contado recientemente que mi abuelo había modificado su testamento varias veces a lo largo de los años. Al principio dividía todo equitativamente entre tú y Carlos, explicó, pero a medida que observaba cómo tu madre moldeaba a Carlos a su imagen y semejanza, cómo lo hacía dependiente, cambió de opinión. No porque no quisiera a tu hermano, sino porque entendió que heredar una fortuna en esas circunstancias solo empeoraría su situación. ¿Y por qué no me lo dijo directamente?, pregunté. Porque Javier era un estratega, respondió Roberto con una sonrisa. Sabía que Elena intentaría manipular la situación si conocía sus intenciones. Y sabía que tú necesitarías descubrir tu propia fuerza para enfrentarla. Mi abuelo había jugado el juego largo, preparándome silenciosamente para el momento en que tendría que defender no solo mi herencia, sino también mi independencia emocional. Y aunque el proceso había sido doloroso, el resultado había sido la liberación. Para mí, para Carlos, y quizás, eventualmente, incluso para mi madre. La semana pasada, Carlos y yo visitamos la tumba de nuestro abuelo en el aniversario de su fallecimiento. Llevamos flores frescas y nos sentamos junto a la lápida de mármol simple pero elegante, tal como él había sido en vida. Le debemos tanto, comentó Carlos mientras arreglaba las flores en el jarrón. Y ni siquiera pude agradecerle. Lo estás haciendo ahora, respondí. Cada vez que tomas una decisión independiente, cada vez que ayudas a un inquilino que está pasando por dificultades, cada vez que te niegas a ser manipulado, estás honrando su memoria. Mi hermano asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Sabes? Siempre pensé que la herencia era solo dinero y propiedades. Nunca entendí que también podía ser libertad. Exactamente. Sonreí, recordando la nota que había encontrado. Esa es la verdadera herencia que nos dejó. Al regresar a casa, encontré otra carta de mi madre esperándome. Esta vez más breve, pero igualmente significativa. He decidido vender la casa, escribía. Es demasiado grande para mí sola, y contiene demasiados recuerdos, no todos ellos buenos. Me mudaré a un apartamento más pequeño. No te preocupes, no estoy pidiendo más dinero. La pensión que me asignaste es más que suficiente. Solo quería que lo supieras.
Elena, le mostré la carta a Carlos durante nuestra cena dominical. Es un gran paso para ella, comentó. Esa casa siempre fue su fortaleza, su símbolo de estatus. Asentí, entendiendo la magnitud del cambio. ¿Crees que deberíamos responder esta vez? Carlos lo consideró un momento. Quizás, no para reabrir viejas heridas, sino para reconocer su esfuerzo. Esa noche, redactamos juntos una breve respuesta. No prometimos reconciliaciones inmediatas ni fingimos que todo estaba olvidado. Simplemente reconocimos su decisión, le deseamos bien en su mudanza y dejamos abierta la posibilidad de un contacto gradual en el futuro. Un pequeño paso, dijo Carlos mientras sellábamos el sobre. Los pequeños pasos son los que eventualmente te llevan más lejos, respondí, citando otra de las frases favoritas de nuestro abuelo. Mientras contemplo el futuro desde la serena perspectiva que solo la libertad puede proporcionar, me doy cuenta de que la verdadera venganza contra la manipulación y el control no es el resentimiento perpetuo. Es la construcción de una vida plena en nuestros propios términos. Es usar los recursos heredados no solo para nuestro beneficio, sino para empoderar a otros. Es transformar un legado material en un legado de valores. Mi abuelo lo entendió perfectamente. Su última jugada maestra no fue simplemente dejarme su fortuna. Fue darme las herramientas para romper ciclos tóxicos que habían definido a nuestra familia durante generaciones. Y en ese sentido, su plan funcionó incluso mejor de lo que él hubiera podido imaginar. Porque al final, cuando mi madre me invitó a aquella reunión familiar con abogados listos para obligarme a firmar la cesión de mi herencia, no fue solo el abogado de mi abuelo quien apareció inesperadamente. Fue también la fortaleza que mi abuelo había cultivado en mí durante años, la capacidad de mantenerme firme frente a la manipulación, la sabiduría para distinguir entre culpa y responsabilidad, el valor para establecer límites saludables. Esa fue la verdadera herencia. Y es una que nadie podrá quitarme jamás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.